Bueno, mi nombre es Luis Soto, pertenezco a la Fundación Nueva Acrópolis, dedicada a la filosofía, a la búsqueda de la filosofía, y que, hablando de filosofía, sería la búsqueda del conocimiento en general. Obviamente sobre hermetismo vamos a hablar más de leyendas que de historia propiamente dicha. Y la leyenda nos va a decir de que hubo un tiempo en que había un animalito que tenía miedo, que no tenía las cualidades ni las capacidades del resto de los animales, y vivía escondido en cuevas, en las sombras, en la oscuridad, temblando constantemente. Los dioses se apiadaron de él y entonces les entregaron el fuego. Eso lo vamos a encontrar en todas las culturas, dicho de diferentes maneras, con diferentes formas, pero en todos lados vamos a encontrar esa historia de que en un momento dado los hombres recibieron algo de los dioses y así se convirtieron de alguna manera en sus hijos. Con ese fuego, al cual le enseñaron a usar, comenzaron a iluminar sus vidas, y ya la cueva dejó de ser oscura para, iluminarse. Pero también pudieron cocinar sus alimentos, que hasta ese momento obviamente eran crudos, y así la vida cambió radicalmente. Pero el fuego no es un fuego común, es un fuego dado por los dioses. Y en esa forma de dones que han entregado, también lo iluminaron mentalmente. Es decir, que sería un fuego que en la parte física actúa como el fuego que conocemos, pero que también despierta en el hombre el razonamiento. Pero como en los cuentos de hadas, los regalos de los dioses vienen como en 3 deseos, y entonces ese fuego es algo más que el razonamiento. Es decir, ellos le enseñaron a los primeros hombres a utilizar ese fuego en su totalidad y así llegaron a ser hijos de los dioses. ¿Cómo tratar de explicar qué es ese fuego? No es nada fácil. Lo podemos explicar como la espiritualidad, como yo diría que el amor. Quizás el hombre tiene que llegar a amarse los unos a los otros, como diría uno de los hijos de Dios, y así poder llegar a convertirse él mismo en Dios. Se dice que los primeros hombres, de alguna manera, lo utilizaron mal. Ahí en otros lugares, en otros panteones, vamos a tener la idea del pecado, pero que utilizaron esa fuerza interior que tenían para satisfacer sus deseos. Entonces los dioses, de alguna manera, ya dejaron de enseñarlo libremente, la utilización de ese fuego, y dejaron que los hombres lo alcanzaran a través del esfuerzo. Y generaron o crearon unas escuelas a las cuales se llamaron escuelas de misterios, pero que no todos podían alcanzar, sino simplemente aquellos que habían demostrado capacidad de amor, capacidad de poder utilizar ese fuego en ayuda de los demás. Pero tenía esas escuelas de misterios una forma de expresión que era el silencio. Es decir, no se divulgaba, salvo a aquellos que realmente podían comprender. Lo que vamos a hablar del hermetismo en general, les diría que es intelectual. El hermetismo es para vivirlo. Es decir, los dioses los que nos enseñaban eran a vivir, a conocernos a nosotros mismos, a trabajar con nosotros. Y eso era lo que enseñaban a través de diferentes pruebas en las escuelas de misterio. En la época griega,
los griegos ya dejaron de ser tan silenciosos como los egipcios. Los griegos preferían hablar, eran filósofos. Y entonces aparecieron una serie de libros que se dicen que eran de Tot, y al cual ellos llamaron de Hermes Trismegisto. Eran 42 libros, y que después, bueno, con el tiempo también se perdió, y algunos quedaron, entre ellos, bueno, el Kybalión, y otros libros como el Pimander, el Asclepio, la Piedra Esmeraldina, pero con traducción de traducción de traducción. Con las cruzadas entonces llega a Occidente nuevamente un conocimiento greco-romano, egipcio, que se había perdido, y llegan otra vez estos libros que van a dar lugar al Renacimiento, ni más ni menos. Posiblemente el nombre de Hermes Trismegisto se haya dado en estos siglos XIV, XV del Renacimiento, porque decían que era Hermes por el dios de la sabiduría y Trismegisto por el 3 veces nacido. En el caso de Hermes, llega a ser él mismo un dios, nace a la divinidad. Por eso es Hermes Trismegisto.